Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Y leemos el verso 1 y 2. Me dicen amén si ya lo tienen. Capítulo 1, verso 1 en adelante. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raac a Booz. Booz engendró de Ruc a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Amén. Dejo hasta ahí la lectura, hermanos, pueden sentarse. Anteriormente habíamos hablado de la importancia de la genealogía, hermanos, de la descendencia del pueblo de Dios, que en el Antiguo Testamento, hermanos, sirvió, voy a decirlo así, en el momento en que los judíos, es decir, los que habían sido llevados a, hermanos, Babilonia, la descendencia de Judá, de Benjamín, pudieron salir, hermanos, porque se pidió garantías que solamente podían salir los que eran hebreos. Entonces, la lista, la genealogía que se había creado, ayudó, hermanos, para que ellos pudiesen salir. Pero también habíamos hablado la importancia de ello porque se iba marcando lo que era, hermanos, la línea mesiánica. Es decir, hermanos, la descendencia de donde aparecería o donde vendría nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que aquí, hermanos, en parte de esas listas del Antiguo Testamento se ocupa aquí, en la cual Mateo, hermanos, la ocupa para ya señalar, hermanos, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, confirmando que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el Mesías, el Salvador del mundo. Esa es la importancia de ello. Ahora, hermanos, en esta lista nos hablan de personajes, por lo menos 3 grupos de personas, y ahí pues usted se ubica a cuál pertenece, o a quién se puede asemejar de ese grupo. Pero existieron personas aquí en la lista que parecería iban a cambiar el rumbo de la línea mesiánica, es decir, que podría perderse. Sin embargo, increíblemente, el propósito de Dios no se desvió. Ni el tiempo hizo que las cosas frustraran lo que Dios había determinado. Fíjense que aquí se está hablando de 46 personas en un tiempo de 2000 años. ¿Se imagina usted eso? Era suficiente que si esto hubiese sido voluntad humana, esto, hermanos, hubiera quedado
obsoleto, no hubiera servido. Porque las personas, como el tiempo, se encargaría, hermanos, de extraviar precisamente esa genealogía, esa línea, la cual Dios propuso, estableció para que apareciera el Mesías, el cual sabemos, hermano, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Aquí se toman 46 personas. Esta línea viene, hermanos, de decirlo de esta manera, el padrastro de nuestro Señor Jesucristo, José. No sé si es Lucas el que da la otra línea o la otra lista mesiánica, la cual, hermanos, lo toma de María, la cual pues concibió al Hijo de Dios. También hay 46 personas. Y también hay, hermanos, y esa lista de María, hermano, oscila aún más atrás, desde los comienzos de la creación, porque se toca a Adán. Eso es increíble. Era suficiente, hermanos, para que esto, hermanos, quedara al olvido. El tiempo, hermanos, se hubiera encargado de hacer desaparecer. Ustedes recordarán, hermano, hablando del tiempo, ¿se acuerdan ustedes que cuando los discípulos de Jesús, ya en el libro de los Hechos, eran perseguidos? Ustedes recordarán que en una de ellos, cuando apresan a Pedro y a Juan, interviene ahí aquel famoso maestro, gran maestro llamado Gamaliel. Era un sabio, un gran sabio, de la cual, hermanos, respetaron el consejo que él dio con respecto, hermanos, a la iglesia primitiva, a los discípulos. Y él, hermanos, consideró y les dijo a los hombres ahí, a los otros sabios, que dejaran, hermanos, de molestar, de perseguir a esos hombres. Que si eso era de los hombres, pues el tiempo se iba a encargar de hacerlos desaparecer. Y puso el ejemplo de dos personajes que se levantaron diciendo que eran alguien, pero que habían quedado en el olvido. El tiempo se encargó. Es decir, hermano, el tiempo contribuye mucho en que las cosas, hermanos, queden al olvido. Pero está también la obra de los hombres. No solamente de personajes, por ejemplo, aquí se habla de personajes no conocidos. Estamos hablando de personas comunes, interesados o no interesados en la línea mesiánica. Ellos llevaron su vida fácil, sin ninguna consecuencia. Personajes en el anonimato, completamente, que aquí solamente se mencionan para, hermanos, trazar la línea, nada más. Pero también hubieron personajes malos, perversos, de reputación mala. Y si esto le añadimos a hombres que han procurado erradicar a Dios de los hombres, erradicar la obra de Dios en los hombres. Y esto ha sucedido desde el principio. Esto no es nuevo. Esto no es que se dio, hermanos, con levantamientos que se dieron en los años, hermanos, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX. Esto viene desde el principio de la creación. Lo podemos ver en la Torre de Babel.
ahí está más, hermanos, patentizado esta verdad que estoy diciendo. Hagámoslo de un nombre cuya cúspide llega hasta los cielos. Olvidémonos, derribemos a Dios. Y para eso se necesita un nombre. Y desde ahí en adelante se comenzó a dar culto a los hombres y a los animales. Eso lo puede leer en Romanos capítulo 1, de donde empieza, hermano, la ira de Dios sobre los hombres. Y hasta el día de hoy, hermanos, se procura siempre destruir la obra de Dios y que los hombres, hermanos, se olviden y saquen de su mente y sus corazones a Dios. Sin embargo, no se ha podido lograr. Y esto nos evidencia, en primer lugar, de la verdad de Dios. Pero además de hablarnos de la verdad de Dios, hermanos, nos habla de un Dios que tiene control de la historia de la humanidad. No solamente nos hace ver cómo vivieron los hombres, lo que hicieron los hombres, nos habla también del presente y cómo van a ser los hombres en el futuro. Cosas donde tal vez nosotros ya no estaremos o ya no viviremos. Y que se van a dar acontecimientos, tanto los que se dieron, los presentes y el futuro. Ahí está trazado lo que Dios va a ejecutar. Y nadie va a poderlo detener, que se cumpla su propósito. Eso nos da confianza a nosotros, como cristianos, como iglesia. Estamos en el hueco de la mano de Dios, de un Dios real y que tiene control de la historia de la humanidad, de ayer, de hoy y mañana. Diga gloria a Dios. Hay cosas aquí tan importantes. Por eso señalé esos tres tipos de grupos de personas, hermanos. Unos le creyeron a Dios, otros pues la llevaron así como ustedes, sin compromiso, sin nada, donde tienen la libertad de decir, ya no voy a seguir, ahora sí sigo, tal vez quizás lo voy a pensar, vamos a ver, tal vez no soy yo, tal vez es otra persona. La libertad, hermanos, de llevar una vida, hermanos, paupérrima, bajo los niveles de la mediocridad como la llevan. Y que la llevan tranquilo, la llevan nice. Así como le dijeron al Señor Jesucristo, nosotros no somos esclavos de nadie, nacimos libres. Y Jesús les dijo, si fueses libre, tal vez Él no hubiese venido. Pero Él les dijo que habían hecho pecado, y el que hace pecado es esclavo. Él nos ha hablado de una libertad como la que nosotros concebimos. El hombre pecó, el hombre es esclavo del pecado. Y Él vino precisamente, hermano, a libertarnos y a reivindicar nuestras vidas. Reivindicar es, hermanos, el poder tomar de todo lo que nos despojó el pecado. Y no estoy hablando de riquezas. Nos robó la esperanza en Dios el pecado. Nos robó el futuro. Nos robó nuestra identidad. Pero Cristo en la cruz vino y nos reivindicó, liberándonos de todo pecado y de las consecuencias del pecado. Entonces diríamos, Dios restaura y reivindica al hombre. Amén. Gloria a Dios. Empecemos con estos tres grupos de personas, tomando algunos, no todos. Empecemos con los héroes de la fe, de personas que le creyeron a Dios. El verso 2, ¿qué dice ahí? Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Amén. Verso 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, en primer lugar nos habla de este grupo de personas, hombres que hicieron proezas en el nombre del Señor, héroes de fe, porque le creyeron
a Dios. Sencillamente. Y fueron gente que fueron sacados del anonimato. Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Señor Jesucristo habló de ellos. Cuando enfrentó, no sé si eran los saduceos, que ya no creían en la resurrección, ¿se acuerdan? Jesús les dijo que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Y ahí mencionó, cuando dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque para Él todos viven. Es decir, personajes que fueron reconocidos. Luego la genealogía, hermanos, termina, hermanos, con David. Es decir, en grupos, hermanos, de personas, personalidades. Un muchacho, hermanos, campesino, cuidaba ovejas, en la cual cuando se buscó un rey no fue tomado en cuenta entre sus hermanos. El mismo padre, hermano, no lo llama a la hora que se le ordena que estén presentes todos los hijos de él. Llevó a todos menos a David. Él procuraba, esperaba que los primeros 3 hijos, entre ellos iba a salir el próximo rey de Israel. Era de un pueblo insignificante, una familia insignificante, pero ahí fue enviado Samuel. Y va, hermanos, el detalle, que ninguno de ellos escogió el Señor. Y volvía otra vez, y volvía otra vez. ¿Es este Señor? ¿Es este? ¿Este maniquí? No. ¿Este de pecho peludo? No. ¿Este muerto? No. No, ninguno de ellos. Pero este soldado, Señor, un hombre ya forjado, el hijo, voy a decir, el primogénito de Isaí. Ese ya se había graduado, era un hombre de batalla. Y los reyes se necesitaban que tuvieran experiencias militares para guiar, hermano, al ejército de Dios. Pero no, dice el Señor, no, ninguno de ellos. Por último, no sé, se cansó el profeta y dijo, no tienes otro por ahí. Ah, sí, pero un muchacho mancebo, tráelo. Pero sí, tráelo. Y que entró el hombre, el Señor inmediatamente le dijo a Samuel, ese es. ¿Se da cuenta que no importa que los hombres te tomen o no te tomen en cuenta? ¿Te das cuenta de ellos? ¿Te das cuenta de ellos? Porque no servimos al ojo humano, sino al ojo de Dios. Sí. Ese era el que Dios había puesto sus ojos en él, el cual dio testimonio y no se avergonzó de hablar de él, diciendo, este hará todo lo que yo le diga. Este tendrá el corazón conforme al mío. Y fueron personajes que hicieron proezas. Y todo porque le creyeron a Dios. Hermanos, si le creyeran ustedes a Dios, la mayoría, pues si somos cristianos le creemos. Sí, eres salvo, pero te has quedado con los brazos cruzados. Vives indeciso, con un pie en el mundo y con el otro pie aquí en la iglesia o en la vida espiritual. Eres indeciso, eres pusilámine, como dice la Escritura. El que le cree a Dios, hermano, se lanza a las aguas como se lanzó el apóstol Pedro. Sí. Si eres tú, maestro, manda que yo camine sobre las aguas. Ven. Ven, le dije. Y los otros, no, hombre, si está bromeando. No, dijo que fuera y voy a ir. No, lo dijo así. No, yo me lanzo, y se lanzó. Y dice la Escritura que Pedro caminó sobre las aguas.
pero se hundió, caminó sobre las aguas. ¿Y qué? Pues sí, es que todos lo reconocemos que se hunde. Y todos los discípulos como ustedes, se lo dije. Pero la proeza de caminar sobre las aguas, se lanzó porque le creyó a Jesús. Si tú le creyeras, no estarías ahí con los brazos cruzados, sosteniéndote la quijada. De Aragán en la obra de Dios. Si le creyeras a Dios, aunque tu trabajo fuese muy pesado y agotador, te estarías muriendo por servirle. Y estar haciendo proyectos y poniéndote a la orden de Dios para salvar las almas. A través del evangelismo de los grupos familiares. Estuvieras ahí trazando metas, cumpliendo las metas. El coordinador, partir su zona, el supervisor, el sector, el líder, el grupo. Pero como no le creen a Dios, estos hicieron proezas en el nombre del Señor, porque, voy a decirlo así, simplemente le creyeron a Dios. Le creyeron como un niño. Y eso lo dijo Jesucristo: si no os hacéis como niños, ahí van a estar frustrados. Aparecen, desaparecen. Y los argumentos sobran. Estos apartaron todos los argumentos, iban adelante siempre. Y no les fue fácil. No les fue fácil. Hombres que tuvieron serios problemas, fueron perseguidos, lloraron, sufrieron, fueron sometidos en grandes angustias. Mire, cualquiera podría decir, hermano, cuando pasó leyendo, voy a decirlo de esa manera, Abraham hasta ahí, hombre de fe, hombre hacia adelante, el Señor le da 2 hijos. Llega la primera prueba que tiene que despachar al primero con su madre, Ismael, para evitar que se repitiera lo que se dio con los hijos de Adán y Eva. Tenía que despacharlo. Y le dio un hijo dentro del matrimonio. ¿Cómo se llamaba? Aquí se menciona Isaac. Y todo bonito. Lo chineó. Lo vio crecer. Como a los 12 años, él estaba disfrutando a su hijo. Y de repente la voz de Dios: llévalo al monte Tan y ahí me lo sacrificas. Clase de angustia, hermano. Pero pudo más la fe. Y nos da una idea, hermano, el libro de Hebreos, cuando el capítulo 11 habla de la fe. Que Abraham lo que creyó era que Dios se lo iba a devolver resucitado. Pero como fuese, lo fue a entregar. Y el Señor lo detuvo a la hora del sacrificarlo. Ya le había provisto un cordero que salvó la vida de Isaac. Del cordero que ahora nos salvó a nosotros, nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda de Dios. Diga gloria a Dios. ¿Ustedes le creen a Dios? ¿Y por qué llevan esa vida? Estoy hecho leña. Y no digo hecho leña en el sentido que sufra, estos sufrieron. Y no digo hecho leña porque están enfermos, porque estos se enfermaban. Sino hombres que hacían proezas, cosas increíbles que ni ellos esperaron ni buscaron. Hace poco lo estudiamos. Ninguno de ellos buscó hacer proezas. Simplemente cumplieron, obedecieron a Dios, porque le creyeron a Dios, fueron humildes. Y en el momento de la batalla, ahí se dieron las cosas increíbles que ni ellos esperaban. Lo estudiamos con aquellos 3 que mataron gigantes. No se trata de soñar que usted voy a ir a matar gigantes. No sueñes, porque la realidad es otra, es dura.
y vas a salir en carrera llorando de una forma cobarde. Créale a Dios, hombre, como estos hombres le creyeron. Y por eso salieron del anonimato. Por eso son reconocidos. Abraham. Entonces usted cuando lee personas así dice, pero Abraham fue, ¿qué fue? Igual que usted. Fíjese que él tenía 2 orejas igual que usted. Pensándolo bien. Tenían 2, pero en vez de patas, ¿cómo es? Pies. Caminaban igual que usted. Lloraban igual que usted. Sí, tenían nariz. La mayoría de ellos eran feos. Fíjense, más feos que ustedes. Ustedes son galanes a la par de ellos. Uno, a causa de la religión anterior que nos montó un montón de imágenes para adorar, nosotros cuando hablamos de estos personajes inmediatamente como que ya los formamos la imagen y que son bonitos y que la mujer es bonita. Hablando de mujeres de fe también. Porque siempre buscamos una excusa para no creer, para no dar pasos de fe. Estos no, hermano, estos fueron como niños. Imagínense a Abraham: sal de ese lugar de tu parentela a una tierra que yo te daré. Y salió, dice la escritura, sin saber para dónde iba. Ustedes no harían eso. Ustedes inmediatamente, bueno, un celular, porque hoy en los celulares están los mapas. ¿Cómo se le llama eso? ¿Verdad? ¿Cómo? EPS, así. Va pues. Va, señálame dónde está ahí, va. Entonces usted va ahí. A veces les olvida poner ahí, pasa de viaje. No, hermano, salió él sin saber por dónde iba. Lo acompañó su tata, su hermano, su sobrino. En el camino murió el tata, era para regresarse. El otro, su hermano, se regresó. Yo no lo sigo, dice, si aquí a morir vamos. Y nunca te había prometido. A mí me prometió, no a usted. Esa es la diferencia. Pues yo me regreso. Pero el sobrino, hijo del hermano que se regresó, continuó con él. Era joven. Entonces, como joven, el espíritu aventurero, ¿verdad? Que él iba a ayudar a su tío, iba a salvar a su tío de algo. Y al final el viejo ese terminó salvando a su sobrino, al joven. Eso también es proezas. Amén. No sé si usted se identifica con este grupo. Quiero creer que sí cuando dijeron amén. Vámonos a los personajes comunes que leemos ahí. ¿Y qué hicieron esto? No sabemos. Por ejemplo, el verso 3. En el verso 3 se nos habla ahí de Esrón, Arán, Naasón. Ahí está Esrón, Arán, Naasón, Salmón, Trucha. No, Salmón es nombre. Pero ahí tenemos esos personajes comunes. A pesar que Dios le había dado la dicha de ser parte de la genealogía mesiánica, aquí no nos habla de ninguna proeza en estos hombres. No se nos habla de todo. Eran del montón y tuvieron la dicha. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos? Y la mayoría de ustedes no se percatan la dicha que tienen de ser cristianos, de ser llamados hijos de Dios, de haber sido rescatados por Jesucristo y que Jesucristo les llame, ¿qué? Amigos. La posición que gozamos delante de Dios.
la posición que obtendremos allá en la eternidad. Y nada de eso les mueve ni les conmueve. ¿Qué le ha dado Jesús? Salvación y vida eterna. Sí, ya algo como trillado en sus labios, en su corazón y en su mente, ¿verdad? Y ahí están. Si Él viene, pues que venga y que me lleve porque soy cristiano. Si no viene, pues soy cristiano. Sin razón, sin objetivo, sin nada. Esa es la vida, una vida común, del montón. Pero lo que Dios había determinado, a través de ella, ahí va firme su propósito. Porque como dijimos al principio, es un Dios real y tiene el control de la historia de la humanidad, de ayer, de hoy y de mañana. Es decir, Dios siempre va a cumplir su propósito a través de su vida, aunque usted sea una persona ahí mediocre espiritualmente, mediocre en su vida, en su relación con Dios, en su entrega en el trabajo. La mayoría van arrastrados a entregar la palabra de Dios. Y no lo digo en el sentido que muchos trabajan muy duro, pesado, y salen cansados, agotados y se van para el grupo. No me refiero a eso. Me refiero a que no le hayan ninguna razón. Y más si un amigo le dice, mira, vamos a comer y todo. Y es que tengo un grupo, y otro día, todos los sábados ese grupo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Todos los sábados. Entonces, un sábado que no se haga, ¿qué? Un sábado que no le hagas, entonces se refleja tu mediocridad. Se refleja que no te importan las almas. Se refleja que no tienes ningún interés de honrar a Dios. Se refleja que no tienes fe. Vives como el ganado. Usted sabe que el ganado, hermano, después que come se deja cosas en la boca o en la trompa, si le queremos decir así. Se mete pastos y pasan toda la noche. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo? Rumiando. Así. Yo no sé si usted anda rumiando ahí en la noche, ahí, lo que le había quedado todo aquí. Pero esa es la vida que lleva. Vergonzoso, pero esa es la realidad. Y cualquiera diría, es cierto lo que dice el hermano, me lanzo de un solo al mundo. Eso vas a hacer, desgraciado, en vez de tomarlo como un reto. ¿Qué me pasa? Despertar como el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo? Esta no es la vida que Dios diseñó para mí. Esto haré, aleluya. Me levantaré de mañana e iré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero quiero estar cerca de ti. Tómame como uno de tus jornaleros. Quiero trabajar, quiero sudar la camisa, quiero honrarte, Padre, porque hasta este día te he deshonrado con mi vida mediocre. Es un reto, así lo debe tomar. Y le decía al coordinador donde usted vive, cerca de su zona, hermano, instrúyame, quiero andar con usted. O póngame ahí un líder a la paz para ir a visitar con él, para apoyarlo, irme formando como un discípulo. ¿Lo van a hacer? ¿Lo van a hacer? Eso quiere decir que no están haciendo nada, ¿se da cuenta? Vamos al otro grupo. Yo miro que se identificaron más con el segundo. No sé si es mala mi percepción, así es la palabra. No sé, ¿verdad? Tal vez me estoy equivocando. Todos ustedes son de fe. Tienen tanta fe de que pase lo que pase, con los brazos cruzados, deteniéndome la quijada, yo soy salvo. Eso es fe. Carepiedra.
Pero, no sé, pues. El verso 5, por ejemplo, o el verso 3, ahí se nos menciona una mujer, Tamar. En el verso 5 se nos habla de Raab y se nos habla de Ruc. Personajes pues con un pasado oscuro. Tamar, que es más conocido el asunto de Raab, una mujer ramera, idólatra, enemigo del pueblo de Dios, pero por haberle creído a Dios, recibió a los espías. Y la vida de ella y de su familia cambió totalmente. Y lo más increíble, uno de los personajes ahí que combatieron, se enamora, se casa con ella y le introduce, sin él pensarlo, en la línea mesiánica. Ruc se dice que era sacerdotisa de uno de los demonios, de los ídolos, de un tal Amón, un dios Amón. Pero se enamora de un hebreo, se casa, muere el hebreo, quedan solos en la desgracia, quedan con la suegra, qué terrible, ¿verdad? Quedaron con la suegra estas dos mujeres, había otra ahí. Y llega el momento que tienen que separarse, eran jóvenes, entonces la suegra les da instrucciones, son jóvenes, busquen marido. No que vayan a buscar marido, sino que rehagan su vida, tan jóvenes, todavía tienen oportunidad, pero ellas le dijeron, no, nos iremos contigo. Insistieron al principio dos, pero una de ellas después entró en razón y dijo, realmente ningún futuro con esta vieja, ¿verdad? Pero sí se quedó la otra, Ruc. Yo sí me voy con esta vieja. Y le insistía Noemi. Entonces Ruc, ya olvídate, no te voy a dejar. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La convenció y se fueron. Y ella al principio fue la que sostuvo a su suegra. Le ayudó, ella era la que trabajaba, Ruc. Pero Dios tenía, hermanos, la recompensa para esta mujer. Y sale un hombre ahí, hermano, ganadero, agricultor, se enamora, se casa con ella, tienen hijos. Él introduce también sin pensar en la línea mesiánica a nuestro Señor Jesucristo. Personajes con, como dije, un pasado oscuro. No digamos reyes malos que hubieron, perversos. Pero sin embargo, estando en la posición que estaban y que habían descendido a lo más bajo del pecado, de la maldad, esa es la expresión del hijo pródigo que descendió en lo más bajo, de desear la comida de los cerdos. Acuérdese que era abominable este animal para los judíos. Ellos no tenían actos de cerdo porque era una abominación, mucho menos comerlos. Y ahí vivía con los cerdos. Y llegó el momento por el hambre de desear la comida de los cerdos. Es decir, lo que Jesucristo está hablando, cómo este pobre muchacho que se creyó la vara de Satanás y del mundo, hermanos, cayó en esa desgracia. Yo no sé hasta dónde hayas descendido tú en el pecado, en la maldad, pero estos le creyeron a un Dios que tuvo poder de levantarlos y reivindicarlos. El ejemplo está en el hijo pródigo.
recuperó lo que le había arrebatado, su soberbia, su rebelión, de haberle hecho caso a Satanás, de haberse dejado llevar por la, hermanos, mentira de este mundo. Pero el Padre, hermano, no lo tomó como un siervo, lo restituyó, le dio un anillo como señal que él había recuperado su posición. Por eso la Escritura dice que somos llamados hijos de Dios. Y los demás hermanos, ¿qué eran? Pues si estos son llamados hijos de Dios, criaturas de Dios, porque fuimos creados todos nosotros. De criaturas pasamos a ser hijos de Dios. Fuimos injertados en la verdadera planta. Aleluya. Ahora, ¿en cuál de los tres grupos te identificas tú? En otras palabras, no hay justificación. La clave es la fe. Créele a Dios. Créele como un niño. Y siempre tengo que explicarlo de un niño. No es que sea, no es ignorante. Ser niño no es equivalente a ignorante, sino su inocencia. Con una mente y un corazón puro de creerle a Dios, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, y obedecerle humildemente. ¿Se acuerdan ustedes del centurión que fue a pedirle misericordia a Jesús por uno de sus siervos? Di la palabra, mi siervo sanará, porque yo también soy, ¿qué? De autoridad, y bajo autoridad también estoy. Yo le digo a este, ve, y él va, y al otro le digo, ven, y viene. Y si a este le digo, haz esto, lo hace. Es decir, estaba exaltando la autoridad de Cristo sobre él y sobre todas las cosas de este mundo. Y por eso le dijo, solo di la palabra. Si nosotros le obedeciéramos como estos hombres, que tomaron la posición de un niño, no un adolescente que es rebelde, sino de un niño, que uno los mira ahí y mucha gente se equivoca y los miran fácil para destruirlo, porque se comportan como niños en el sentido pues de la humildad. Así se equivocaron con Jesús, sus enemigos, pensando que lo podían destruir fácilmente y no pudieron. Creámosle a Dios. Y si has descendido en lo más bajo del pecado, de la maldad, de los infiernos, estás vivo. Dios te trajo a este lugar. Él está dispuesto a levantarte, a restaurar tu vida, a reivindicar tu vida. Muchos de ustedes le han creído al Señor, pero no han reivindicado su vida. Y no lo han hecho porque se quedaron ahí, estancados. Ahí están inertes como esas columnas. Pero si le creyeran a Dios, el cambio hubiese sido tremendo en sus vidas. No solamente espiritual, sino también externamente. Porque Dios bendice a sus hijos. Nos ama, dice la Escritura. Él se conduele de nuestro sufrimiento, de esa vida paupérrima de pobreza. Y yo no digo que los va a enriquecer tampoco. Ni lo tienen que hacer para eso. Porque estos hombres no buscaban nada de eso, sino que se esmeraron en honrar a Dios, los discípulos en honrar a Jesús. Y así es que toda la gente pusieran su corazón, su mirada en el Señor Jesucristo. Se esforzaban por ello, que no los miraran a ellos.
Quiera Dios, hermanos, que en estos 3 grupos, si te identificas, gloria a Dios, pero para levantarte. Para levantarte. El que le cree, todas las cosas le son posibles, porque nada hay imposible para aquel que lo ha prometido. Así es la declaración. Así que levántate, deja de andar rumiando ahí como los animales, deseando las cosas del mundo. Vivir esa vida como sedentaria. Andan rumiando todo el día y todas las noches. Luego se les pudren los dientes, espiritualmente pues hablando. Pero hoy se pueden renovar y que estas cosas cambien en su vida. Y aquellos que han descendido y que son esclavos del pecado, hoy pueden ser libres, porque Él está dispuesto a perdonarle y su preciosa sangre, hermanos, limpia de todo pecado, nos libera de todo pecado. Cuando hablamos de salvación, hablamos que hemos sido libres del pecado y de sus consecuencias. La resurrección es la garantía de que tenemos la promesa de la vida eterna. Amén. Cierra tus ojos. Bendito Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos da la oportunidad de poder ver las cosas como tú las miras, Señor. Salva, restaura y bendice. Aquellos que sienten la necesidad que sus vidas sean restauradas, que ya no soportan la vida que llevan y hoy quieren entregarse al Señor Jesucristo. Yo les pido a donde están, levanten su mano y pasen aquí adelante los que quieren entregarse al Señor Jesucristo. Ese es un paso de fe. El Señor dijo, y siempre está la invitación: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Si hay una persona que siente la necesidad de aceptar a Jesucristo, que Él venga a sus vidas. Esta es la oportunidad que tienen. Y aquellos que saben que necesitan reconciliarse con Dios, hoy tienen la oportunidad de hacerlo y dejar esa vida sedentaria, esa vida paupérrima, porque Dios no diseñó esa vida para ti. Hoy las cosas pueden cambiar. Le diste tu corazón a Jesucristo, pero no has estado sembrando, cultivando tu vida espiritual, ejercitándola. Y ahora miras las consecuencias en tu vida. Una vida seca, sin sentido, sin futuro. Eso es lo que hace el enemigo, robarte todo eso. Pero hoy te puedes reconciliar con Dios. Los que se alejaron y sienten la necesidad de volverse a Dios, y los que tienen fe, perfecciónense más, sigan adelante, esfuércense más, esforcémonos dándole la gloria a Dios, que nuestra vida sea un testimonio para la gloria de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Cae la lluvia, la hierba crece. Así es tu palabra. Así viene la salvación, la vida eterna en nuestras vidas. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra para siempre. Todo esto, querido hermano, sucedió un día al pie de la cruz. Levante sus manos. Predicamos a Jesucristo crucificado.
para salvación. Y predicamos un Cristo resucitado para la vida eterna, porque Él venció a la muerte. Pero todo esto se dio en ese lugar, en el Gólgota, en la cruz. En la cruz, en la cruz. El do primero vino a luz. Levante sus manos. Fue en la cruz.